X medio biológico yo debo tener tantos cationes como aniones para estar en un estado de equilibrio, ¿no? A eso se le llama. Es sincero, ven el puntito rojo. Yo acá adelante lo veo las luces. Ustedes, ya, eso es. Tendré de usar. Electroneutralidad, equilibrio entre lo positivo y lo negativo, aniones y cationes. En el cuerpo, ¿no? Lo podemos calcular en base a la la suma de todos los positivos, en este caso los dos iones positivos predominantes, sodio y potasio, y los dos iones negativos predominantes, cloro y bicarbonato. No quiere decir que sean los únicos, así que el anión gas no me sale cero. La diferencia entre lo positivo y lo negativo es la cantidad. Sí, ¿no? Tal vez, quizás, algún día, el próximo año, me deje entender o no se entendió. ¿Sí o no? Si yo tengo que tener igual de positivos y negativos, ¿no? Y yo tengo un anión gas, una diferencia entre positivo y negativo medible, valga la redundancia, positiva, ¿no? Más 10, más 12, más 16, etcétera. Esa es la cantidad de hidrogeniones excedentes que yo tengo en mi cuerpo, que no los he medido. Acá les menciono algunos de los tampones que tenemos en el cuerpo, ¿no? De los amortiguadores para el exceso de iones. Dentro de todos estos, el más importante es el bicarbonato. Puedo formar CO2 y agua por un lado, o formar bicarbonato y soltar un hidrógeno por otro lado, ¿no? Entonces, para que un buffer sea mucho más efectivo, yo tengo de tener el pK lo más cercano al pH de nuestro organismo. Entonces, si yo digo que el bicarbonato tiene un pK de 6.1 y el fosfato tiene un pK de 6.8, ¿cuál es mejor buffer? ¿El fosfato o el bicarbonato? Fosfato. Solo que el bicarbonato es más abundante que el fosfato, mientras que el fosfato yo lo tengo alrededor de 5 milimoles por litro en nuestro organismo, el bicarbonato lo tengo 5 veces más, 25 milimoles por litro por miliequivalente, porque es un número, ¿no? Entonces, esa es la razón por la que el bicarbonato es el ion más importante para amortiguar el equilibrio ácido-base en nuestro organismo, a pesar que su pK es menos cercano a nuestro pH sanguíneo que lo que es el ion fosfato, que es 6.8. Repito, el bicarbonato es el más importante, pregunta del examen, ¿ya? Por la cantidad, por la concentración que lo tenemos en nuestro cuerpo. Las proteínas, la hemoglobina también funcionan como amortiguadores. Vamos a recordar un poquito de fisiología, bien rápido, y nos vamos a ir luego a la carnecita del asunto. Empezamos con la enzima anhidrasa carbónica, ¿no? Al ácido carbónico, yo lo puedo desdoblar en agua y CO2, ¿no? El CO2, ¿por dónde lo voy a eliminar? Por la vía respiratoria. Y el agua, vía urinaria. Y el bicarbonato, ¿por dónde lo voy a eliminar? Por la orina. El bicarbonato lo elimino por la orina. Quiere decir que yo al descomponer el ácido carbónico en agua y CO2, me valgo de mi respiración para eliminar el exceso de hidrogeniones que hice. Y vamos acá. Y si yo quiero eliminarlo por la orina, produzco bicarbonato, ¿no? Y hidrogeniones, y ambos los boto por la orina y absorbo nuevamente el bicarbonato. Eso lo vamos a ver en la... Ay, Dios mío, ¿dónde estamos? ¿Dónde están nuestros puntitos? Arriba. Abajo, ese, ahí.
obtiene a través del CO2, lo que te estaba diciendo, como una hiper o una hipoventilación. Clarito. Llevo el CO2 unido a la hemoglobina carboxilada, llego a la membrana alveolo capilar, este es el capilar pulmonar, el alveolo, por diferencia de presión de gases, sale el CO2 y entra oxígeno. Al sacar el CO2, yo estoy eliminando, ¿no?, de una forma indirecta los hidrogeniados. Centro regulador de la respiración, ¿no?, por diferentes estímulos en diferentes partes del cuerpo. Puedo tener a nivel de la carótida, el bulbo carotídeo, ¿no?, el mismo músculo cardíaco, o a nivel de los pulmones, que envían una señal al cerebro para decirme, tengo que respirar más, tengo que respirar menos. Si yo estoy en un estado acidótico, ¿cómo es mi respiración, semiología? ¿Y cómo es esa respiración? Exacto. Hay centros, neurosensores, ¿no?, o en el bulbo carotídeo, que son sensores para, o el bulbo del auricular también, que son sensores para la concentración de hidrogeniados, que cuando detectan el medio ácido, le dicen al cerebro, le mandan una señal y le dicen, ¿sabes qué? Mándame más respiraciones, y tu cuerpo empieza a respirar más rápido. ¿Verdad? Los quimioreceptores en el cerebro, cuerpo carotídeo. Vamos a pasar a esta imagen, ya, para hacer las cosas más rápido. Este es un esquema del riñón, la luz del túbulo contorneado proximal, la célula, el túbulo contorneado proximal y el torrente sanguíneo. Entonces yo tengo acá el ácido carbónico, y con la anhidrasa carbónica la voy a desdoblar en agua y CO2. El agua entra, el CO2 entra, se puede luego eliminar o convertir nuevamente en ácido carbónico, el cual se va a desdoblar en un hidrogenio y un bicarbonato. El bicarbonato lo reabsorbo, neutralizando, ¿no?, el exceso de hidrogenio en mi cuerpo, y el hidrógeno lo vuelvo a eliminar. Y se va repitiendo el ciclo. De esta manera que de esta forma yo voy equilibrando con mi sistema renal, ¿no?, voy amortiguando un medio ácido base. Esa es la razón por la que en los pacientes con insuficiencia renal están con acidosis, ¿ya?, y déficit de bicarbonato, porque no puedo absorber el bicarbonato, ¿no? Entonces, de acá, ¿no? Si yo tengo una insuficiencia renal, no puedo absorber este bicarbonato que estoy eliminando, porque yo elimino bicarbonato a través del glomérulo, pero lo reabsorbo gracias a la anhidrasa carbónica que está en el borde del epitelio tubular. Entra como agua y CO2, lo desdoblo, que ya lo vuelvo a apuntar, y el bicarbonato lo reabsorbo. Tengo insuficiencia renal, es la razón por la que a mí bicarbonato no. Vamos ahora a la lectura e interpretación de los
gases arteriales. A las 4 me dijiste que tenían un examen, ¿no? Y hay que estar haciendo Pues sí, ya, acabamos rápido. Deben de saber que la máquina de gases solamente te mide realmente la concentración de hidrogeniones, vale decir el pH, el CO2, el oxígeno y los electrolitos. Todos los demás valores que aparecen en un análisis de gases arteriales son calculados. ¿Ya? Se lo voy a explicar todo con un solo caso clínico. ¿Ya? Este paciente es un paciente varón de 12 años que viene con polimnia, diaforesis y tiene antecedentes de diabetes mellitus tipo 1. Ese es su análisis de gases arteriales y electrolitos. ¿Lo tienen? Lo vamos a hacer. El paso 1 es determinar si hay una acidosis o una alcalosis, o una acidemia o una alcalemia. Para efectos teóricos, para diferenciarlo, acidemia se le llama cuando hay una alteración en el pH. Y acidosis cuando el pH está normal, pero hay una alteración ácido-base. Vale decir, bicarbonato está bajo o el CO2 está elevado o viceversa, ¿no? Entonces, acidemia y alcalemia cuando el pH está alterado, acidosis y alcalosis, el pH no está alterado, pero sí existe el trastorno. En efectos de práctica, nos quedamos con acidosis y alcalosis, ¿ya? Pero efectos teóricos, así lo describe la teoría. Vamos a determinar el paso 1. ¿En qué estamos? ¿Cómo está el pH? Con una acidemia, ¿no? Está más bajo. Lo normal es de 7.35 a 7.45 el pH. Y vamos a determinar ahora el segundo paso. Este trastorno, esta acidemia, es producida por un trastorno metabólico o por un trastorno respiratorio. Y para ello nos vamos a ayudar de esta tablita. En el caso de la acidosis, es directamente proporcional al bicarbonato e inversamente proporcional al CO2. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo mi pH que ha bajado y el bicarbonato ha bajado, es trastorno metabólico. Yo tengo al revés, que mi pH ha bajado y mi CO2 ha subido, es un trastorno respiratorio. Y lo mismo sucede en la alcalosis, a la inversa de lo que acabo de explicar. Entonces, lo metabólico es directamente proporcional al pH, la variación del bicarbonato, y lo respiratorio es inversamente proporcional. Vamos a repasar, para hacer este paso 2, como algunos de los alumnos que han notado conmigo hemos hecho estas reglas de bicarbonato y que se las voy a preguntar en el examen. Entonces, son 3 reglas de oro del bicarbonato. La primera tiene que ver con la variación del CO2. Por cada 10 milímetros de mercurio que varía el CO2, el pH varía inversamente proporcional en 0,08. Entonces, si yo tomo el CO2 que tiene mi paciente de 18 y le aplico la primera regla de oro del bicarbonato, yo debería tener un pH esperado para este paciente de 7.57. Y tengo un pH de 7.2. ¿Qué quiere decir? Que el trastorno ácido-base es producido por el CO2, ¿sí o no? No, ¿verdad? Porque no es el pH esperado para ese CO2. Si lo votamos en la universidad, ¿nos lo cobra? O con lo que pagan de pensiones más de eso. Nos vamos a la segunda regla de oro, que tiene que ver con el exceso de bases. Por cada 0,15 unidades que se modifique el pH, por cada 10 unidades que se modifique el exceso de bases, el pH se modifica en 0,15. ¿no? Entonces, hago la misma operación que hice hace un rato y me va a dar lo siguiente. El pH, la variación del pH
según el CO2 que tenía, que debiera de tener este pH, la variación que yo calculo con mi bicarbonato sí me justifica. Si yo hago la resta de 7,57 menos 0,37, me va a dar 7,20. Entonces, el trastorno metabólico sí me justifica el pH del paciente. ¿De acuerdo? Para eso me sirven las reglas de oro del bicarbonato. Y la tercera regla de oro habla de el déficit de bicarbonato, que es 0,3 por el exceso de base por el peso del paciente, o puede ser también peso del paciente por 0,3 por la diferencial de bicarbonato entre el bicarbonato deseado y el bicarbonato hallado. Por ejemplo, si yo tengo un paciente con 5 de bicarbonato y yo quiero subirlo a 5, tengo una diferencia de 10 de bicarbonato por 0,3 por el peso. Ese es mi déficit de bicarbonato. Esto me sirve para calcular la corrección de bicarbonato que yo voy a administrar a mi paciente. Pero ojo, y también es pregunta del examen, el trastorno ácido de una acidosis metabólica no se corrige administrando bicarbonato. Se corrige corrigiendo, para la redundancia, la causa del problema. ¿Sí? ¿Cuál es el trasfondo del problema? Eso es lo que hay que corregir para corregir la acidosis metabólica. No administrar bicarbonato, no dar bicarbonato. Ese no es el tratamiento. La indicación de bicarbonato son dos bien precisas. Y anótenlas porque también es pregunta del examen y no aparecen las diapositivas. Joder. ¿Sí? Yo administro bicarbonato sí y solo si mi pH es menor de 6,9. O mi bicarbonato férico es menor de 5. Después, en cualquier otra situación, yo debo de corregir mi causa de fondo. Es un shock, es una cetoacidosis diabética, es una intoxicación por hierro, no, una intoxicación por salicilatos, etc. Yo corrijo mi causa de fondo. No administro bicarbonato, excepto si menor de 6,9 o el pH, si el pH es menor de 6,9 o el bicarbonato es menor de 5. Porque con esos valores yo tengo alta probabilidad de desarrollar una fibrilación ventricular. ¿Ya? Acá un resumen hasta el paso 2, ¿no? Alcalemia, acidemia, si es respiratorio, si es metabólico. Todo lo que he hablado para resumirlo en una diapositiva. Bien. Ahora, ¿qué pasa? Tengamos estas cositas en cuenta. Voy a hacer cálculos un poquito más finos, porque viendo los resultados uno puede decir, esto es metabólico. Y uno se preguntará, ¿y no habrá también un trastorno adicional mixto? ¿Cómo lo identifico? Pues me sirven las reglas de oro del bicarbonato también. Si yo al calcular la compensación tengo un CO2 muy bajo, tengo una alcalosis respiratoria concomitante. Si yo al calcular la compensación tengo un CO2 muy alto, tengo una acidosis respiratoria concomitante. ¿Ya? Lo mismo sucede en el trastorno opuesto, ¿no? En el trastorno respiratorio yo voy a calcular la compensación del bicarbonato. Acá me parece una. Listo. Entonces, hasta acá tenemos una acidemia metabólica, o una acidosis metabólica. En la acidosis metabólica, y solamente el cálculo del Anion-Gap me sirve para la acidosis metabólica, para ningún otro trastorno. ¿Ya? Hago mi cálculo de Anion-Gap y voy a tener que los valores normales son de 4 a 12. Eso es lo normal de Anion-Gap. Pero en paciente pediátrico, ojo, paciente pediátrico es igual a lo bravo, ¿no? Paciente pediátrico se considera elevado por encima de 15. Si un adulto que tenga 13, 14, yo digo Anion-Gap elevado, en un niño a partir de 15 recién Anion-Gap elevado. Entonces yo tengo dos opciones, un Anion-Gap normal, 15 o menos, y más de 15, un Anion-Gap elevado. Si es un Anion-Gap normal, yo puedo tener un Anion-Gap urinario, que lo calculo en el electrolito de orina. Si este Anion-Gap urinario es positivo, es de causa renal, como una acidosis tubulorenal. Si este Anion-Gap urinario es negativo, es pérdida intestinal, la causa de mi acidosis metabólica. O también puede ser por hipercloremia. ¿De acuerdo? Hipercloremia.
Una forma frecuente de hipercloremia o una causa frecuente de hipercloremia es la reanimación reversible con cloruro de sodio al 9 por mil, el famoso suero fisiológico. ¿Que salva vidas? Sí, que salva vidas. Lo recomendado es usar soluciones para reanimar a un paciente con shock, soluciones con un cloro balanceado, un cloro cercano al valor de cloro de nuestro organismo, que es más o menos alrededor de 100. Y esa solución es la solución lactato-ringer o solución de Hartmann, que han enseñado en hidratación. Pero por entonces, ¿ya no debo de usar suero fisiológico? No, no deberías de usar suero fisiológico si estás en un hospital o en una clínica o en un centro donde tienes otra solución como el lactato-ringer que tiene menos cloro que el suero fisiológico. El suero fisiológico tiene más o menos 154 mil equivalentes por litro de cloro, mientras que el lactato-ringer tiene 108. Más cercana a nuestra composición. Por eso es que debo de preferir este tipo de soluciones. Sin embargo, yo estoy en mi costa, allá a 3.000 metros sobre el nivel del mar, o acá en la carretera por Pedregal, Majes. Lo único que tengo para reanimar a mi paciente de suero fisiológico, olvídense de lo que le dijo el doctor Jara, de que no lo usen, úsenlo, ¿ya? Porque la hipovolemia, ¿no? Sí, o el shock, sí lo va a matar al paciente. La acidosis hiperclorémica sí me lo va a complicar después al paciente, pero ya me da tiempo, no me lo va a matar tan rápido como un shock, ¿ya? Entonces, recuerden, para shock usamos cristaloides, de preferencia aquellos que tengan cloro muy similar a nuestro organismo. ¿Quieres? Fíjense y se acaba. Mood pills, ¿ya? Mood pills, acuérdense, mood de ánimo en inglés mal escrito, y piles para las niñas de acá que quieren hacer pilates porque no se sienten a gusto con ellas mismas, ¿ya? Mood pills, acuérdense, mood pills. Cuando salen de acá van a dar un examen y si lo dan bien o lo dan mal, igual van a festejar, ¿verdad? Aquel que festeja, toma etanol. Cuando ya no le alcanza la plata, toma su metanol. Y el metanol le va a causar una uremia, ¿sí o no? El día siguiente, si es que sobrevive al metanol, va a tener una jaqueca. ¿Qué va a tomar? Aspirina, salicilatos. ¿Ya? Ya tenemos 4 de ellos. Entonces, acordémonos. Etanol, salicilatos, metanol y uremia. Otra causa de anion gap elevado, la diabetes, intoxicación por paraldehído, intoxicación por isoniazida o hierro y de hierro. Y vamos al del azul, el lactato. ¿Ya? Cualquier situación que te eleve el lactato te causa una acidosis metabólica de anion gap elevado. ¿Ya? Situaciones que te eleven el lactato. Mencionen. Sepsis, una, otra. ¿Qué? Un trastorno, un tromboembolismo pulmonar, claro que sí. Hipoxia. Cualquier trastorno que te cause hipoxia te va a elevar el lactato. ¿Qué otra situación? ¿Qué? Destrucción celular, sí, que puede elevar el lactato. En realidad, cualquier causa que te cause muerte celular, ¿no? O cualquier trastorno, mejor dicho, que te cause muerte celular, te va a elevar la shock. Todo paciente con shock está con lactato elevado. Anemia severa o una anemia de rápida instalación. Pregunta de examen. Si te sale sorteada, es pregunta de examen. De las 7 preguntas que doy, toman una, porque doy 7. Si yo tengo un paciente politraumatizado, un accidente de tránsito, y sospecho que este niño o este paciente, ya sea adulto, está sangrando, yo tengo además una acidosis metabólica con lactato elevado, aunque la hemoglobina no esté en valores de transfusión, ese paciente necesita transfusión. Por ejemplo, en un paciente que vive en la sierra debería tener alrededor de unos 16 gramos de hemoglobina. Se choca, se accidenta, sospecho una hemorragia abdominal, un trauma abdominal cerrado, pero me llega con una hemoglobina de 10. 10 es punto de corte para transfusión, pero para este paciente que vivía en la sierra 10 es bastante, ¿sí o no? Es más, de 16 que tenía a 10 lo ha bajado en pocas horas. El paciente me viene descompensado, con una acidosis metabólica, con lactato elevado. A ese paciente yo lo debo de transfundir.
¿Ya? Y eso lo van a hacer ustedes, porque muchos de ustedes van a estar por Puno, a Plau, donde tienen un hospital, por ejemplo, o Camaná, donde también tienen un hospital. No voy a esperar a llegar a Arequipa para recién actuar. ¿Sí? Estos pacientes, cada minuto cuenta. Bien, sigamos. Entonces, calculo el año gap, me sale un año gap de 42. Año gap elevado. Entonces tengo una acidosis metabólica con año gap elevado. Causa en este paciente una cetoacidosis diabética. ¿Cómo repetir eso? Sin que se cuelgue como se colgó. Ahí está. Tenía antecedente de diabetes mellitus tipo 1, ¿no? Y acá también tengo el valor de glucosa, 350, elevado. Esa es la causa de que no. Ahora vamos a calcular la compensación. No voy a explicar más, el cuadrito habla por sí solo y eso es lo que van a aplicar ustedes. ¿Ya? Aprendan a hacer el cuadrito y está fácil. Para acidosis metabólica tengo estas dos fórmulas. Y para trastornos respiratorios, ya sea por una alcalosis o acidosis aguda o crónica de origen respiratorio, tengo esa proporción de variabilidad. Tomen fotos, grábenlo, pero ahí. Entonces, cuando yo en este paciente calculo el CO2 esperado, me sale que ese CO2 esperado debe ser 26 más menos 2, entonces está entre 24 y 28. Pero yo tengo un CO2 mucho menor. Recuerdan que les dije en una de las diapositivas anteriores que si el CO2 se pasaba, estaba más bajo, o estaba más alto de lo que yo calculaba para mi CO2 esperado, quería decir de que tenía un trastorno mixto concomitante. Es lo que pasa con el paciente. Tengo una acidemia metabólica con año gas elevado con una alcalosis respiratoria. ¿Y por qué es la alcalosis respiratoria? Porque empieza a respirar agitado. Empieza a respirar agitado, empieza a botar CO2 para compensar, pero está respirando mucho más rápido de lo que debería de respirar. Este gas lo vamos a sacar porque ya sale de lo que actualmente hacemos. Otra forma de leer los gases, lees primero pH, luego CO2, luego el exceso de bases, luego vas a las fórmulas de compensación para ver si está o no está compensado. Y este es un resumen de la segunda forma que les he presentado de leer un análisis de gases arteriales y electrónicos. Este es el resumen. Estamos aprendiendo a lo clínico. Cuando yo tengo una acidosis metabólica a nivel elevado, obviamente no es una hiperfluoremia, tengo mis causas, ¿no? Y algunos ejemplos de acidosis metabólica de nivel elevado. ¿Qué causas me dan anemia normal? O sea, una hiperfluoremia, diarrea, fístulas, tratamiento con clorexamina, una acidosis suborrenal, la administración de cloro, ¿no? Lo que se decía, soluciones parenterales con cloro en exceso. Alcalosis metabólica, causas de alcalosis metabólica, vómito. Ejemplo clásico en un niño, los drenajes gástricos, ¿no? Vómitos por una hipertrofia congénita de píloro o un exceso en la administración de hidréticos. El exceso de administración de furosemida causa alcalosis metabólica. Acidosis respiratoria. En los trastornos respiratorios, para yo saber si este es de origen pulmonar o extrapulmonar, me debo de guiar por la diferencia alveolar arterial de oxígeno. La diferencia entre la presión alveolar de oxígeno, cuya fórmula es esta, y la presión arterial de oxígeno, que es la que me sale en el acta. Si este es menor de 15, es una diferencial normal. Si es mayor, hay un trastorno respiratorio. ¿Ya? Yo tengo que hay una alteración en la diferencia alveolar arterial de oxígeno y se pregunta en el examen, me pongo un caso clínico al respecto, la diferencia de oxígeno entre alveolo y arteria está elevada. Este es un problema de origen pulmonar. Crónica, un cuadro asmático. Acá tengo ejemplos. Y ahora vamos a
mi diferencial al nivel arterial de oxígeno es normal, pues ser de origen nervioso, ya sea nervioso central, como barbitúrico, un paciente tequiado, de origen periférico, un Guillain-Barré, el músculo, una polimiositis, una distrofias muscular de Duchenne, etcétera, pared torácica, obesidad. Saben del síndrome de Pickwick, ¿verdad? El síndrome de Pickwick es el que sucede con los pacientes gorditos cuando se echan. ¿Ya? Tienen tanta grasita alrededor de la tráquea que cuando se echan, pues obstruye la respiración. ¿Ya? Una motoras, un cuerpo extraño en vía aérea, todo ello te puede causar una acidosis respiratoria, sí, sin alteración de la diferencial alveolar arterial. Y lo mismo sucede para interpretar la alcalosis respiratoria. ¿Ya? Sí. Entonces, hasta ahí está clarito, o está chino. Está chino. Igual, pregunten si tienen dudas y si no me escriben después de que den su examen de hoy día. Acá les voy a enseñar algo bien simple para acabar con lo de que tiene que ver con el potasio. ¿Ya? Conmigo vamos a hacer potasio. Los valores límites son 3.5 y 5.5. ¿Ya? Por encima es hipercalemia, por debajo de 3.5 es hipocalemia. ¿Cuándo yo debo de corregir el potasio? La corrección del potasio. El definir leve, moderado, severo lo encuentran en cualquier libro, pero vamos a hacer esto explicadito. La corrección de potasio, cuando es hipocalemia, la hago cuando hay alteraciones en el EKG. Y cuando es hipercalemia, también la hago cuando hay alteraciones en el EKG. ¿Sí? O hay síntomas severos. En esos casos yo corrijo potasio. ¿De acuerdo? El potasio tiene que ver con la transmisión eléctrica, con todo lo que es muscular. ¿De acuerdo? Corazón, pues es el electrocardiograma músculo, estriado, músculo liso, etc. En cambio, el sodio tiene que ver con el estado neurológico. Ya, para que lo diferencie, cuando hagan las clases de sodio. ¿Cómo hago un reto de potasio? Para cuando es hipocalemia, ¿sí? Tratamiento de la hipocalemia, cuando tengo trastornos electrolíticos, porque en el EKG o síntomas severos, o cuando tengo potasio menor de 2. Potasio menor de 2 debo de corregir con un reto de potasio. ¿Cómo hago el reto de potasio? Bien fácil. 0,5 a 1 miliequivalente por kilo. Y esto lo voy a pasar en lo venoso en 1 a 2 horas. ¿De acuerdo? ¿A qué concentración de potasio? Si tengo vía periférica, puedo concentrar hasta 60 miliequivalentes de potasio por cada litro de solución salina que yo diluya. Pero si tengo vía central, puedo concentrar hasta 150 miliequivalentes de potasio por cada litro. ¿Ya? No hay nada más que hablar. ¿Alguien tiene un punto para borrar? Ya veo que lo que pagan de pensión no alcanza para comprar un momento. ¿No tienen para borrar? La parte opuesta. Tengo una hipercalemia. En el caso de hipercalemia, ¿cuándo debo de corregir? Tratamiento, cuando este potasio es mayor de 7 o hay alteraciones en el EKG. ¿De acuerdo? ¿Qué alteraciones en el EKG me da la hiperpotasemia? Onda T picuda, QRS ancho. ¿Ya? Y bradicardia. Alguna vez les cuento un caso. Un niño de 2 meses de edad en UCI pediátrica por un trastorno X
Y vemos en el EKG que empieza a ser radicardia, 60 de frecuencia cardíaca, se le veía un QRS ancho y una T picuda. Y este paciente estaba, además del trastorno de fondo, tenía una insuficiencia renal. Muy probablemente tenía acúmulo de potasio, ¿ya? Su potasio de la mañana era 6 puntos y algo. En ese momento no lo sabíamos. Se le indicó como primera opción, pregunta de examen. ¿Qué se pone? Gluconato de transporte de calcio al 10%, 1 mililitro por kilo. Máximo 20 mililitros. ¿Ya? 1 mililitro por kilo, máximo 20 mililitros de gluconato de calcio. Es lo primerito que ponen en una hipercalemia. No es para bajar el potasio. El gluconato de calcio no baja ni un miliequivalente de potasio. ¿Ya? Para estabilizar la membrana del miocardio para evitar que entre en fibrilación ventricular. El paciente con hipercalemia que entra en fibrilación ventricular no lo sacas. ¿Ya? Segundo paso, administro mi glucosa más insulina. La insulina, la glucosa, la administro a razón de 5 gramos por kilo. Que esto es igual a decir, de forma práctica, dextrosa al 10%, 5 mililitros por kilo en una hora. ¿Ya? Una hora. Y la insulina es de 0,1 a 0,2 unidades internacionales kilo hora. ¿Estamos ahí de acuerdo? Entonces es fácil de preparar. Agarro mi dextrosa, paciente de 10 kilos. Le paso 50 mililitros de dextrosa. Y en esos 50 mililitros de dextrosa yo voy a diluir 0,1 por 10, una unidad de insulina. Y eso lo paso en una hora. ¿Ya? Tercera cosa que voy a hacer. Salbutamol. De 6 a 10 PAP cada 20 minutos, también por una hora. Después de una hora tú debes de medir todo eso. Son los 3 pasos principales para tratar una hipercalemia. A esto, adicional, te puede servir usar bicarbonato de sodio, a razón de 1 mililitro por kilo, máximo 20. Puedes usar furosemida a razón de 1 miligramo por kilo. Listo. Hasta ahí. ¿Hasta ahí está todo claro? Listo. Este es tiempo récord. Vayan a dar. ¿Tienen preguntas? ¿O tienen alguna para hacerme la hora?